Apaga la luz y escucha, porque puede que dentro de poco no tengas otra opción. España, ese país donde siempre brilla el sol, podría quedarse a oscuras, literalmente. Apagones, fluctuaciones eléctricas, vulnerabilidades digitales y un enemigo invisible que podría cortar la energía en segundos. Pero claro, todo está bajo control, ¿o no? ¿Qué tal, mis queridos conspiranoicos de alta tensión? Soy el Loco, y hoy vengo con una historia que huele a chamusquina, pero no por culpa del sol, sino porque puede que se nos funda el sistema eléctrico antes de que se fundan los polos. Así que, antes de que se vaya la luz, deja tu like, suscríbete y activa la campanita, mientras aún haya batería para hacerlo. Lo que parecía una anécdota, esas luces que parpadean por unos segundos, o ese router que se reinicia sin razón, podría ser el aviso más claro de algo grande. En las últimas semanas, varias regiones españolas han registrado fluctuaciones eléctricas inusuales. Los técnicos lo llaman microcortes, pero los que sabemos leer entre líneas, lo llamamos advertencias. El sistema eléctrico español depende de una red interconectada con toda Europa. Si un país cae, los demás tiemblan. Alemania ya ha advertido de vulnerabilidades en su red por sobrecarga y ciberataques. Francia ha tenido apagones parciales en invierno. ¿Y España? España confía en que nada pase. Una estrategia brillante, sin duda. La electricidad no solo se transporta por cables, se controla por bits. Cada central, cada estación de transformación, cada kilovatio que usas está vigilado por sistemas digitales conectados a la red. Y ya sabes lo que significa conectado a la red, vulnerable. Los ciberataques al sistema energético han pasado de ser teoría a rutina. Ucrania, 2015. Apagón masivo tras un hackeo coordinado. Alemania, 2023. Intento de sabotaje detectado en subestaciones críticas. ¿Y España? En 2024, el Centro Criptológico Nacional registró un aumento del 38% en intentos de intrusión en infraestructuras críticas. Pero oye, según los comunicados oficiales, no hay motivo de alarma. Claro, hasta que el microondas deje de funcionar y el móvil se quede sin carga. Un apagón no es solo quedarse sin luz, es ver cómo todo se apaga en cadena. El transporte, los hospitales, las comunicaciones, los bancos. España está digitalmente hiperconectada, y esa conexión es su talón de Aquiles. Una sola falla, un error de cálculo o un ataque bien dirigido, y todo puede detenerse. Y ojo, que ya no hablamos de bombas ni sabotajes físicos. Hablamos de líneas de código, de un enter malicioso en el teclado de alguien a miles de kilómetros. Así es como se libran las guerras modernas, invisibles, limpias, hasta que la nevera se descongela. Algunos dicen que el riesgo de apagones no viene solo de los hackers, sino del propio sistema. Subidas de precios, tensiones en el mercado energético, dependencia de gas extranjero y una red que envejece más rápido que la confianza en los políticos. El cóctel perfecto. Pero tranquilos, los expertos aseguran que no hay riesgo inminente. Claro, los mismos expertos que no vieron venir la crisis del gas, el COVID o el precio del aceite de oliva a 10 euros. Pero seguro que esta vez tienen todo bajo control. En 2025, una tormenta solar menor afectó brevemente las comunicaciones por satélite y algunos sistemas eléctricos en Europa. Fue un aviso, un ensayo general del caos. ¿Y si la próxima es mayor? La NASA advierte que el ciclo solar actual podría tener picos más intensos. Una eyección de masa coronal directa a la Tierra podría dejar fuera de servicio transformadores, satélites y redes eléctricas. Y no se arregla con reiniciar el router. Pero los gobiernos callan. Porque admitir que una tormenta solar puede dejar Europa a oscuras durante semanas no queda bien en rueda de prensa. Así que seguimos confiando, encendiendo luces, cargando móviles y pensando que todo seguirá igual. Hasta que no. No se trata de miedo, sino de lógica. Tener una linterna, una radio de emergencia, agua almacenada y algo de comida no te convierte en paranoico. Te convierte en alguien que entiende que la civilización moderna depende de una corriente de energía, tan frágil como el cristal. Los antiguos temían a la oscuridad porque creían que en ella habitaban monstruos. Nosotros la tememos porque sin electricidad
No sabemos qué hacer con nosotros mismos. No hay Netflix, no hay GPS, no hay excusas, solo tú, la oscuridad y el silencio. España ya ha emitido alertas técnicas por sobrecarga de red en verano, cuando los aires acondicionados rugen como dragones. En invierno, la demanda se dispara por las calefacciones. Cada vez dependemos más de energías intermitentes, sol y viento. Maravillosas, sí, pero cuando no hay sol ni viento, alguien tiene que suplir el hueco. Y ese hueco, si se agranda demasiado, se llama apagón controlado. Controlado. Qué palabra tan bonita para decir que te cortan la luz por turnos. Quizás el apagón no sea el enemigo, sino el mensaje. Un recordatorio de que hemos delegado demasiado en un sistema que no entendemos y en una comodidad que damos por garantizada. Quizás, en la oscuridad, volvamos a mirar las estrellas, a hablar, a pensar. Quizás el colapso, si llega, sea más humano de lo que imaginamos. Así que ya sabes, si un día te despiertas y no hay luz, no entres en pánico. Todavía. Respira, busca una vela y recuerda este video, porque puede que no se haya ido la electricidad, sino que alguien haya decidido desenchufarnos por un rato. Yo soy el loco, el que sigue iluminado incluso cuando cortan la corriente. Dale al like antes de que se te apague la pantalla, suscríbete si aún tienes red, y nos vemos en el próximo apagón. Digo, en el próximo video.